Queridísimos televidentes, mil gracias por continuar con las dos generaciones. Como suele decir nuestra Miriam Ebé, qué alegría más alegre estar con ustedes y tener nuevamente al licenciado Joaquín Argüello, licenciado en Derecho, catedrático universitario, quien nos va a abordar un importante tema en esta oportunidad porque vamos a hablar acerca de la ley de adopciones. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias. ¿Cuál es la importancia que tiene para el pueblo de Nicaragua, para la ciudadanía, contar con una ley tan moderna como la ley de adopciones que tiene nuestro país? Muchas gracias por invitarme nuevamente, Jimena. Me alegra ver a tu mamá también, verle el entusiasmo que todavía más tiene. Así qué bueno. es, gracias a Dios. Bueno, tu pregunta es muy importante porque la verdad es que desafortunadamente no se conoce la ley. Sí. En 1960 ya los legisladores estaban pensando de qué manera se podía digamos, sacar un decreto, o el Poder Ejecutivo también muy preocupado en ese momento, de que no había realmente un acto jurídico que hiciera una ley de adopción. La adopción no es nueva, es decir, la adopción ya los romanos la practicaban en la antigüedad, nada más que quizá lo hacían de una manera distinta, de una manera diferente, porque, es decir, o le daban el apellido a esta persona, nada más, o la otra forma era hacerlo un heredero dentro de un testamento. Sí. O sea, esa era la otra forma, sí. Lo cual convertía la adopción completa. Hoy en día tenemos algo parecido. Nosotros nos basamos mucho en los códigos romanos antiguos, y todavía pues tenemos cierta influencia de las legislaciones españolas, de la legislación francesa, la legislación belga, inclusive de los Estados Unidos. Cosa curiosa, estaba leyendo anoche, preparándome para venir a tu programa, de que nosotros en Nicaragua y los Estados Unidos y España son los tres países que tienen la legislación de adopción más difícil. O sea, es la más difícil, la más dura. O sea que no es fácil adoptar en Nicaragua, no se estimula la adopción. No es fácil. No es fácil porque he leído, digamos, alguna legislación en Guatemala, porque me puse a leer algunos códigos guatemaltecos o salvadoreños, y la verdad que de manera tan sencilla se procede a un proceso, o se inicia un proceso de adopción, y en un término bien temprano, pues ya la adopción se completa. Y entonces existe un nuevo miembro en la familia que no existía antes, claro, pero que existe ahora. En Nicaragua se hace más difícil, es un poco más restrictivo. O sea, hay restricciones que aplican, no solo desde el momento en que ese acto jurídico para poderlo realizar, pues se requiere de algunas condiciones. Sí. Condiciones que tiene que tener el adoptante. Sí. Y las condiciones también que debe de tener la persona que va a ser adoptada. Por ejemplo, hace muchos años se consideraba la edad mínima para poder adoptar 45. Hoy se considera ya de 24 años se puede adoptar, siempre y cuando no pase de 55 años de edad. Estamos hablando de las edades del adoptante. Sí, correcto. Bien. La edad mínima antes era 18 años para poder ser adoptado. Hoy es 15. Ya, o sea, las cosas han ido variando. Claro. ¿Qué es lo que ha hecho que se produzcan estos cambios? Bueno, hay diferentes razones. Por X o Y motivos, pues desafortunadamente, muchos niños quedan desamparados, muchos niños no tienen hogar, muchos niños adolecen, digamos, de las cosas más indispensables para poder vivir, tener un techo, tener alimentación, etc. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado un fenómeno interesante de que no solo ese fenómeno se ha dado desde México para abajo, sino que también los norteamericanos, los mismos chinos, sí, están haciendo uso de la adopción. Obviamente no es fácil como la han puesto tampoco, porque digamos, para poder adoptar a alguien, tú tienes que estar en un periodo de 6 meses, como la persona que va a adoptar, preparándose para conocer la cultura de ese niño o de esa niña. Porque precisamente eso te iba a preguntar, Joaquín, ¿qué se prefiere en la ley nicaragüense de la adopción? ¿Que los y las nicaragüenses adoptemos en primera instancia a niñas y niños nicaragüenses, o que sean extranjeros los que vengan a adoptar a nuestros niños? Porque eso de la cultura es importantísimo. Claro.
Es muy interesante tu pregunta. Obviamente yo como nicaragüense te digo que yo prefiero que adoptemos nicaragüenses. Correcto. Pero si a alguien se le ocurre, digamos, adoptar a un chino, porque tal vez, digamos, su nuera es casada con un chino y no pueden tener hijos, vamos a ponerlo de esa manera, Sí, sí, entonces, biológico. pues yo les ayudaría a adoptar a alguien que sea de raza china Sí. y que tenga ciertas costumbres chinas. Pero y si son gente que no viven en Nicaragua, ninguno de los dos, yo tengo el caso de una pareja de franceses que vinieron a adoptar a una niña a Nicaragua y resulta que estando en los orfelinatos nicaragüenses en plena revolución en los 80, el niño adoptó a los papás, el niño adoptó al papá y le dijo papá, 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 y ellos se llevaron a Marlon. Y Marlon ahora se llama Marlon Nemos y es una belleza el muchachito, tenía medio oído, había perdido oído y medio, tenía unos meses de nacido, tal vez 15 meses, y ese muchachito ahora es músico y ha triunfado en Francia. Entonces, ellos ninguno de los dos tenían nada que ver con Nicaragua más que su amor por nuestro país y que venían a trabajar acá en los comités de solidaridad. Entonces, en ese caso a mí me parece absolutamente válido porque son un matrimonio que lo han mantenido vinculado con nuestra cultura y que ellos han seguido viniendo a Nicaragua de manera casi permanente. Cada 2, 3 años vienen a Nicaragua. Hay ciertas limitaciones, una de ellas es esa que vos estás mencionando. Por ejemplo, 2 personas del mismo sexo no pueden adoptar. En Nicaragua. Tienen que ser, a pesar de que la homosexualidad y el lesbianismo de cierta manera pues ha sido aceptado en Nicaragua, sin embargo la ley todavía permanece igual, o sea que 2 personas del mismo sexo no pueden adoptar. Sí. Tienen que ser personas de diferente sexo. Una sola persona no puede adoptar. Tampoco a padres solteros o madres solteras. No puede, salvo de que el otro cónyuge está incapacitado, o sea, está imposibilitado vamos a asumir que es una pareja, y uno de los esposos, que la regla dice que sí pueden, pero vamos a asumir que uno de los esposos esté incapacitado, sí, sea la esposa o el esposo. Sí. Entonces, ¿la ley le permite que se pueda adoptar? No, porque uno de los cónyuges está deshabilitado. Pero, ¿qué se puede hacer entonces en ese caso? Si todas las leyes tienen su forma de poderle llegar y poder hacer que las cosas cambien. Sí. Sí se puede, digamos, depende de la edad del niño. Si el niño está entre 0 edad, o sea, 0 a 11 meses, y 14 años, perfectamente se pueden hacer cargo de él, siempre y cuando se consigan una persona que sea entrenada. Esto más, la ley al final dice que para poder entrar en un proceso de adopción tienes que entrenarte. Claro. Si no, la ley no te deja. Claro. Estoy hablando del que adopta los cónyuges o uno solo. Ya. O sea, la ley es muy exigente en ese sentido. Dice, tiene usted que ser entrenado, no solo en lo que es la adopción, sino cómo alimentar al bebé, alimentarlo, cómo educarlo, cómo cambiarle los pañales, cómo bañarlo. Cómo hacer todo, Sí. digamos, asimilar la cultura, entrar en la cultura de ese niño. Sí. Peor aún si es un de niño, otro país o de si otra es raza. de otro país, etcétera. Sí. Pero volviendo, retrotrayéndome a lo que estaba diciendo, es increíble que los norteamericanos están viniendo mucho a Nicaragua a adoptar. Entonces, pero la ley, como se da casos de gente que son delincuentes o gente que lo que quieren es hacer crecer a los niños y después violarlos, etcétera, etcétera, entonces les ha puesto restricciones a ese tipo de adopciones y se vigila muy de cerca. Tiene que probar esa persona, primero que tiene que estar como mínimo 3 meses en Nicaragua, Sí. para poder estar cerca del niño, Sí. que él demuestre que tiene amabilidad, que demuestre que tiene ternura, que demuestre que tiene... Sí, la ley lo considera. Claro. La ley lo considera. Entonces, creo que estamos bien en ese aspecto sobre la ley de adopción. Creo que estamos muy bien. Sobre todo que efectivamente en muchos lugares de la tierra se ha hecho toda una industria y todo un comercio para el tráfico de personas de menor edad y para también usar sus órganos para trasplantes de otros niños y de otras personas. También. Entonces, qué importante tener una ley en Nicaragua de la adopción que proteja a la niñez nicaragüense ante estos flagelos para la humanidad. Es un flagelo a nivel mundial. Sí. Y yo creo que Nicaragua, lo vuelvo a decir y lo vuelvo a repetir, creo que nosotros debemos de sentirnos orgullosos que los legisladores que hicieron la ley fueron muy inteligentes,
Pusieron muchos candados. Pusieron muchos candados que son buenos tenerlos, y las legislaciones más difíciles de toda América y el mundo está España, Estados Unidos y Nicaragua. Adoptar en cualquiera de esos tres países es un proceso bien difícil. Es una odisea Es casi. una odisea, es un proceso bien difícil, lo cual pues yo creo que nos debe llenar de alegría, porque como tú lo mencionabas, hay delincuentes y mafia que se dedica precisamente a la trata de niños. A la trata de niños, a secuestrar niños, a pedir recompensas por ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema de la adopción como un acto jurídico, porque aquí lo estamos viendo de una manera práctica, pero ya viéndola desde un punto de vista jurídico. Entonces, la ley, si nosotros la vemos desde el primer artículo hasta el final, la ley 870, para aquellos que les gusta leer, se llama la ley 870 de la adopción, o sea, de lo que es la familia en sí, donde está la adopción. Porque la adopción está incorporada dentro de lo que es la familia, sí, dentro del Código de Familia. Sí. Dentro del Código de Familia vamos a encontrar la adopción, para los curiosos, les gusta leer. Entonces, en ese libro de la adopción, de lo que es la familia, nosotros vamos a encontrar una serie de elementos que, por desgracia, en las universidades, no voy a echar tierra a nadie, pero ni voy a mencionar a ninguna universidad, pero desafortunadamente no se enseñan bien las clases. Entonces, esos son temas que nosotros deberíamos conocer en las universidades, porque es el mejor momento en los que están yendo a la universidad. Y vámonos un poco más allá, en la misma secundaria, Jimena. Sí. O sea, a los muchachos se les debería de explicar lo que es el Código de Familia, porque en el Código de Familia no solamente vamos a ver la adopción, vamos a ver el matrimonio, vamos a ver el divorcio, vamos a ver la separación de cuerpos. Es importante que desde el bachillerato la juventud, los jóvenes sepan que se están metiendo, porque van a crecer y van a fundar su propia familia, obviamente. Es correcto. Y tienen que saber cuáles son las responsabilidades, los deberes y los alcances que tiene el comprometerse ante la sociedad con otra persona. Exacto. Entonces, a través de ese acto jurídico que se produce con la adopción, sí, es que se crean derechos y obligaciones. Correcto. Esos derechos y obligaciones son tanto del adoptante como el adoptado. De acuerdo. Entonces, ese adoptado, una pregunta que me hacían a mí ayer allá en la corte, me decían, bueno, me dice, usted me dice que es experto, no me diga, yo no soy experto en adopción, pero sí lo he leído bastante, cuénteme, me dice, ¿y qué pasa si se arrepienten los padres adoptivos? ¿Y cómo se van? Ve que interesante la pregunta. Vamos a decir que se arrepienten en un tiempo determinado. Ajá, la ley hasta eso lo prevé. Lo prevé. Se pueden arrepentir en los primeros 3 meses. Después es cosa juzgada. Es cosa juzgada. Entonces, es interesante el tema porque, vuelvo y repito, también algo ya viéndolo de un punto de vista práctico, ¿cuántos niños adolecen de ese cuidado paterno o materno? Sí. De esos niños que están inclusive en lugares que están destinados para tener niños sin padre, sin madre. Si verdaderamente aquellos matrimonios que tienen, por ejemplo, de 10 años de ser infértiles, o sea, que no pueden tener hijos, ¿qué les cuesta acercarse a un lugar de eso? Y escoger adoptar con tiempo a un niño, tiene para estar con él, para conocerlo, para ver si realmente se va a poder llevar en el hogar, etcétera, etcétera. Y es interesante que menciones esa cantidad de años, Joaquín, porque yo conozco gente que después de 10 años, sin poder tener bebés, adoptan y después tienen al hijo biológico. Porque esto pasó con la familia Nemos, mis amigos en Francia. Ellos adoptaron a Marlon y inmediatamente después ella quedó embarazada de su hija biológica y tienen su parejita y a los dos los aman de igual manera. Porque nada tiene que ver, el amor es algo que se construye todos los días. Así es. Entonces, haya sido biológico, no, al niño lo terminás y lo comenzás amando de la misma manera y con la igual intensidad. Es correcto, entonces la ley prevé inclusive eso, la ley tiene que darse cuenta porque, como repito lo que dije hace al principio, la ley está persiguiendo a esa persona a ver si realmente le está dando a ese niño todo el afecto y el cariño que necesita y sobre todo proveyéndole de sus necesidades, satisfaciendo sus necesidades que ese niño o esa niña pueda tener. Vuelvo y repito, afortunadamente tenemos una buena ley, hay que respetar, digamos,
la mentalidad y el buen cerebro que usaron nuestros legisladores Sí. que hicieron la ley. Sí. ¿Verdad? Porque está de principio a fin, o sea, no hay por donde, digamos, un buen abogado inclusive, o cualquier abogado, pueda litigar un caso de adopción porque tiene los elementos. Esto más, estaba leyendo en un artículo que salió en un periódico español que en España la ley de adopción la van todavía a hacer más restrictiva. Le van a poner más limitaciones. Y nosotros en Nicaragua, que seguimos mucho la legislación española, la francesa, tenemos que hacerlo. O sea, las leyes se van mejorando, las leyes se van perfeccionando, se van modificando y se van sacando nuevas leyes de acuerdo al statu quo que tenga el país en ese momento desde un punto de vista social, socioeconómico, etcétera. De acuerdo. ¿Qué le aconsejas vos a una pareja que quiere adoptar un niño en Nicaragua? ¿Cuáles son ya en la concreta los pasos a seguir para poder adoptar? Primero, tiene que aplicar al Consejo Nacional de Adopción. Así se llama, Consejo Nacional de Adopción, que es donde están todas las organizaciones del tipo familiar, sí, incluyendo la adopción. Entonces, se aplica, se demuestra, tiene que demostrar que tiene los recursos esta pareja o la persona que quiere hacerlo, que tiene los recursos económicos suficientes para adoptar. Tiene que demostrarlo con hechos fehacientes de que gana tanto, tiene tales bienes, etcétera, etcétera. Tiene que tener buenos antecedentes penales, o sea, esta persona tiene que llevar un récord policíaco. Sí, claro. Se lo van a pedir. Claro. Para ver qué antecedentes. Que no ha cometido delitos. Qué antecedentes tiene. Otra cosa que tiene que demostrar es que si realmente en el pasado él ha demostrado ser un hombre o una mujer correcta. Sí. O sea, una persona correcta. Prueba. Exacto. O sea, no cualquier persona. Claro. La ley lo está haciendo más difícil. Para mí que bueno, yo desde un punto de vista jurídico lo apoyo, porque no se puede confiarle a un menor, digamos, irresponsablemente a personas que no sabemos si realmente para qué fines están adoptando ese bebé. Para qué fines están adoptando ese bebé. Pero que no sea eso tampoco impedimento de que algunos niños y niñas puedan gozar de un hogar, del amor y del calor y del cariño que toda niña y niño necesita tener en su vida. Los requisitos son los generales, pues tiene que presentar su cédula de identidad, ¿verdad? El lugar donde trabaja, su récord. En realidad le piden un currículum de la historia de su vida, ¿no? Si no es tan fácil. Sí. Le piden un currículum, etcétera. Certificado de matrimonio, me imagino. Todo. Muy bien. ¿Cuál sería tu mensaje, Joaquín, para el pueblo de Nicaragua? Mi mensaje, como siempre lo hago en tu programa, es lean un poco para que se den cuenta de algunas cosas que nosotros, obviamente, por no ser temas, digamos, del diario, pero sí son temas que nos ayudan a nosotros inclusive a tomar decisiones, y no solo a tomar decisiones, a poder ayudarle con consejos a algunos amigos o amigas, ¿verdad?, de lo que nosotros hemos leído, de lo que hemos estudiado, y de esa manera, pues, nuestra sociedad pueda trabajar mejor. Muy agradecida, Joaquín, de haber contado con tu presencia nuevamente en Con Locura Azul. Gracias a Hispamer te vamos a regalar, Pablo Antonio Cuadra, itinerario, análisis y antología de su nieto Pedro Javier Solís. Te vamos a regalar la revista Salvemos Bozaguas. Yo sé que vos también estás comprometido con la defensa de los recursos naturales de nuestro país. Te vamos a regalar este lápiz como símbolo de la urgencia de respetar la libertad de expresión en Nicaragua y en el mundo. Te vamos a mandar, como siempre manda tu Miriam Evia, el ofertón de la colonia, y donde el doctor Marlon Paguaga, que es el médico que nos hace a nosotros la dosis masiva de vitamina C para levantar las defensas al máximo. Perfecto. Queridísimos televidentes, quédense en esa silla. Ya regresamos.